Muy buenos días. Hoy estamos a 20 de mayo. Vamos dando la fecha porque así nos van siguiendo mejor. A pesar de que todos los días querríamos hacer un video, pero entre todas las actividades es medio complejo. No es tan fácil. La idea es así, hacerlo todos los días uno, pero bueno, en la medida de lo posible. Vamos a seguir con nuestro tema, llevar a los esclavos hacia América, ¿no? Como estábamos hablando la última vez de cómo fue que llegaron, de cómo fue que los habían mandado. Pero bueno, volvemos un poquito más a tierras africanas. Cuando se decide que el indígena americano no servía para hacer los trabajos, porque ustedes piensen que un continente en el cual encontraban todo absolutamente nuevo, donde se podía explotar la tierra, pero también se podía explotar las minas que fueron encontrando, o sea, los diferentes materiales valiosos que iban encontrando en las diferentes expediciones. Evidentemente que precisaban una mano de obra, como dijimos, muy barata, pero también una mano de obra que fuera fuerte. Como habíamos dicho esos dos días, Fray Bartolomé de las Casas indicó al Vaticano que el indígena americano, si bien eran personas que se las podía domesticar, por llamarlo de alguna forma, pero como era una mano de obra muy débil, según ellos, y por lo tanto no iba a servir para los intereses económicos y sacarles provecho a esta gente. O sea, entendían que los indígenas americanos todavía eran gente potable que se los podía cambiar hacia su religión, que iba a ser gente que siempre iba a estar a favor de ellos, que como que era una pena, ¿no? Por un lado porque no servían físicamente para trabajos tan exigentes como pensaban hacer, y fíjense que estamos hablando de un integrante de la Iglesia Católica, un representante del Vaticano en América en aquel momento, y se preocupaba por la situación de que no eran manos de obra fuerte. Entonces, que ya se conocían algunos esclavos que se habían traído desde África, principalmente a Portugal, y ya se sabía de todo eso. Se entendió que lo mejor que podía pasar era traer a esos individuos, cosas peores le decía, porque bueno, seguía siendo una mano de obra muy barata, a pesar de tener que cruzar el Atlántico con ellos. No eran personas, porque bueno, por su color de piel, por su forma de expresarse, por su forma de cultuar religiosamente, eran cosas. Y ustedes piensen en esta situación que se vivió durante todos los años de esclavitud, que fueron más de 400. Los esclavos africanos eran cosas, y así estaban escritos en los diferentes libros donde se hacían los inventarios, digamos, de los lugares que tenían los europeos en aquella época, y se sumaban a las vacas o a los cerdos, a los caballos, se sumaban los esclavos de la misma forma, porque eran cosas. O sea, no eran personas, nunca fueron personas para aquellos, sino que era toda una explotación comercial. O sea, si lo trasladásemos a estas etapas, era una peor explotación comercial e industrial que lo que sucede hoy en día, la verdad. Porque esas personas, esos esclavos africanos, no tenían derecho absolutamente a nada. Iban, los llevaban, eran vendidos, primero de todo,
ah, digamos, vamos un poquito más para atrás, primero eran comprados, ¿ah? Porque antes habían sido cazados como animales. Habíamos dicho que en África, donde por lógica, como en todos lados, había muchas diferencias entre los pueblos, las tribus, las naciones, había muchas peleas, ¿no? Entonces, tantas veces unos pueblos tomaban prisioneros a otros pueblos. Los hacían en un principio para trabajar para sí mismos, para la tierra, pero bueno, estamos hablando de lo normal dentro de África. Cuando el europeo, que iba haciendo determinados lugares, determinados puertos, determinados fuertes en las costas atlánticas de África, ¿ah? Empieza o tienen el permiso de la Iglesia Católica de poder trasladar esclavos, ¿ah? Hacia América, donde la Iglesia Católica se llevaba cobraba, como cobraba por los barcos hechos, cobraba por los esclavos, cobraba, ¿ah? Se llevaban su parte económica sin siquiera moverse, porque realmente, o sea, lo que conoceríamos hoy como Italia no participó activamente en lo que fue toda esa marea de la esclavitud, en lo cual entraron Inglaterra, Holanda, Francia, España, Portugal, que ellos sí lo hicieron muy fuertemente, pero bueno, le pagaban el permiso a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, cuando se empezó a autorizar eso, se daban los permisos para fabricar barcos y los permisos para trasladar a los esclavos. Se fueron formando esos primeros lugares en la costa atlántica, ¿no? de África, porque bueno, por una cuestión estratégica había que tener los puertos allí para que los barcos llegaran perfectamente y que de esa forma los barcos se los llevaban hacia los distintos puertos en América. Se recuerdan que se había dicho que también que el primer lugar por donde entraron esclavos en América es por el puerto de Bahía, que hoy lo conocemos, bueno, porque fue ese puerto más cercano, digamos, donde ya se había visto que las tierras de allí eran muy fértiles, donde se podía hacer todo. Fue así, pero bueno, vamos y venimos para adelante, decíamos. Muchos africanos eran cazados hasta que aparecieron los portugueses y españoles en primera instancia, ¿tá? En la compra de esclavos. Por supuesto que esos esclavos en un principio fueron vendidos por otros africanos, las cosas como han sido, ¿no? Lo cual, el canje de los famosos espejitos, donde por los esclavos se les daba cualquier cosa, pero bueno, esa es otra de las partes negativas, el que los propios africanos vendieran a africanos. Después los mismos europeos se adentraban, no iban muchísimo, no entraban muchísimo tampoco dentro de las tierras africanas, pero bueno, allí hacían esa devastación. Los esclavos eran llevados a los distintos puertos y bueno, o sea, todo aquel que servía en primera instancia, o sea, niños, jóvenes, mujeres y hombres no muy mayores. El resto fue diezmado. Allí empieza esa triste procesión por el Atlántico, ¿no? Donde todo era un negocio. El negocio, por un lado, era estar construyendo muchísimos barcos. Por el otro lado, el negocio era encontrar gente que llevara a esos esclavos, darles de comer lo menos posible en toda esa travesía a través del Océano Atlántico, ¿ah? Y donde muchísimos sobrepasaron, porque ustedes piensen que eran barcos de esclavos, o sea, lugares donde llevar la mayor cantidad de esclavos cada uno, no de llevar
tantos alimentos. Los alimentos eran solamente para aquellos europeos que llevaban el barco adelante, ¿no? Y donde la cosa se ponía difícil, donde podía haber una pequeña revolución dentro del barco, o a alguien no le gustase las cosas, eran tirados al mar. ¿Ah? Pero también existía aquella pena que ha sido contada por muchos y existen libros de que el africano también se iba dejando morir, previendo lo que iba a suceder. Primero porque ya, como les decía, fueron casados con Z dentro de África. Iban viendo cómo sus seres queridos partían en otros barcos, eran separados, pueblos mezclados, y muchos de ellos se iban dejando morir en los barcos durante la travesía. No llegaban todos, o no llegaban en las mejores condiciones, evidentemente. Cuando llegaban a los diferentes puertos en América, eran tratados para como engordarlos o darle la mejor presentación posible, porque eran llevados a los mercados a que fueran vendidos. Las mujeres para el campo también, pero también para algunas tareas de la casa, o como que sirviera para ser usada de la forma que fuera. El hombre evidentemente para todos los trabajos duros y fuertes, los niños para que fueran esos futuros peones, esos futuros esclavos peones en los diferentes lugares donde se iba a trabajar. Evidentemente que una cultura como la africana, una cultura de aquel momento como la africana, que con todas las diferencias que puede existir entre los diferentes escritores o esas ideas locas de que eran pueblos atrasados, en esa época no era ningún pueblo atrasado. Culturalmente estaba muy bien llevado, seguro, bueno, cada uno lo mira desde su punto de vista, por supuesto, ¿no? Pero eran culturas muy fuertes, con las ideas muy claras filosóficamente, teológicamente, que a través después de los años se fue demostrando hasta el día de hoy. Pero esas personas eran cosas, eran un número más dentro de un inventario o dentro de un comercio, dentro de las diferentes empresas que se fueron creando por toda América. Llegaban a esos puertos, veían quién estaba bien, quién estaba mal, quien estaba mal no servía, se seguía matando. Aquellos que servían se los trataba de poner lo más lustroso posible, como los caballos, ¿no? O sea, porque si los dientes eran buenos, si el pecho era bueno, si las manos, todas esas cosas que a veces se hace con los animales, pero no con las personas. Y allí se vendía, ahí se formaba el gran negocio, donde muchísima gente tenía su gran negocio solamente en el vender esclavos, ya no después utilizarlos. El gran negocio primero era el venderlos, recuperar la inversión de aquellos barcos, de aquel personal que había que pagar para traer los esclavos y para seguir trayendo, ¿no? Hay muchas empresas al día de hoy que siguen existiendo por las ganancias de aquellos negocios. Pero bueno, es un tema de conciencia, pienso, de cada uno, y no es un tema de estar publicitándolo, porque ya hay muchas organizaciones que lo hacen, principalmente en Estados Unidos, que han acusado a empresas muy famosas de estar viviendo de lo que fue el tema de la esclavitud en su momento. Muy bien, llegan, son vendidos los esclavos, unos los toman para ir a trabajar en las minas, otros en el campo, otros para construir,
Y allí el africano se empieza a vivir o a ubicarse en una vida bastante compleja y bastante difícil de entender. De aquellos pueblos donde muy pocos guerreaban, ¿ah? Por eso fue tan fácil algunos tomarlos, donde eran pueblos de cultivadores, de cazadores, de talladores, o sea, de llevar su cultura manual. ¿Ah? Se encontraron con que de la noche a la mañana estaban viajando en barcos porque alguien los engañó, los cazó, los esclavizó ya en tierras africanas. Estaba viajando en un barco donde apenas comían y tomaban agua. Llegan a otros lugares escuchando otras lenguas, dándose cuenta que son utilizados, porque evidentemente es imposible no darse cuenta de que eran utilizados, y de esa manera entran a vivir en una cultura totalmente nueva. Muchos de esos africanos ya eran bautizados en África con nombres católicos. ¿Ah? Por lo tanto, ya muchísimos, aún dentro de África, empezaron a perder lo que eran ellos mismos. Y ya algunos eran bautizados con sus nombres nuevos. Otros lo hacían o lo recibían cuando llegaban a lo que es América. Por lo tanto, un juego psicológico, o sea, una violencia psicológica y física para hacerles entender de quién era el amo, ¿ah? Y de que se tenían que quedar muy quietecitos y hacer lo que se les ordenaba. Pero era una violencia psicológica que los obligaba a dejar de ser lo que fueron. Ese fue el gran error de los amos de aquellos esclavos, porque entendieron que eran personajes que se los podía domar, que se los podía llevar, que se podía hacer lo que se quería con ellos. Pero a pesar de ya estar escuchando lenguas distintas, a pesar de que ya se les cambiaba el nombre, a pesar de que se les obligaba a enterarse de que pertenecían a otra religión, a muchos de ellos les labraban en fuego en sus hombros la cruz, para que supieran que eran hijos de la Iglesia Católica. A pesar de ese comienzo de cambiarles la personalidad, de cambiar sus estilos, el africano, aquel que llegó vivo hasta América, estaba guardando dentro de sí lo que toda la vida habían aprendido, o sea, el tener su cultura y su religiosidad y sus costumbres. Ahí comienza de esta forma lo que el africano ha intentado durante tantos siglos, el no perder sus costumbres, su religiosidad, su forma de ser. ¿Que lo tuvo que mezclar con otros? Sí. O sea, no impuso totalmente, supo intercambiarlo, o más que intercambiarlo, supo adecuarse a las situaciones, pero poniendo lo suyo. ¿Ah? ¿Supo entender a sus enemigos? Sí, lo cual fue la mejor forma después de poder dominarlo. Y supo hacerse sus amigos. Este proceso, que si bien llevó 4 siglos, prácticamente, ¿ah? Es la creación de un mundo nuevo. Creo que hay un mundo hasta el 1492, por poner una fecha, que es el descubrimiento de América, y de allí para acá es otro mundo totalmente diferente. ¿Ah? Donde quizás para muchos las cosas no hayan cambiado, pero evidentemente que sí que ha habido un gran cambio, y eso lo iremos viendo. Porque esto no es una cuestión, vuelvo a repetir,
de contar lo que es la historia y de decir Umbanda es esto, Quimbanda es esto, el culto a las orillas en sus diferentes líneas es esto, aquello y lo otro más allá. Todo tiene un proceso, como lo han tenido otras religiones nuevas. La más nuevita, la Iglesia Católica, es una religión nueva, y ha tenido un proceso lo cual ha hecho que muchas cosas cambiaran. Evidentemente que el africanismo en todo el mundo, el salirse de África, evidentemente que era una cuestión que tenía que suceder, ha hecho que el mundo en muchas formas y en muchas cosas también cambie. Y ahí es donde va, porque hemos cambiado una forma de ser y de pensar o de dividirnos. Que hay nuevos grupos religiosos que están haciendo hacer cambiar la historia del hoy por hoy y la forma de actuar y de pensar la gente, existe. ¿Ah? Pero bueno, eso lo iremos viendo de a poco y mañana, si se da, empezaremos a hablar de esa forma de acostumbrarse, entre comillas, de los africanos al nuevo mundo y por lo tanto ver cómo este nuevo mundo ha ido cambiando. ¿Ok? Con la Mai Luján de Jung en cámaras y quienes habla aquí estoy. Fernando Ayala. Ahí está la Mai para que ustedes piensen, sí, está ahí, ella está dirigiendo la grabación. Nos volvemos a encontrar y a ver en el día de mañana o pasado mañana, en cualquier momento estamos y seguimos con todo este tema. Que pasen muy bien. Buenos días.